La lluvia descendía con una furia inusitada sobre el corazón palpitante de la Ciudad de México. Cada gota, como una reprimenda divina, arremetía contra el asfalto, pareciendo ansiosa por lavar las impurezas inherentes a sus grises venas. Entre la densa bruma que emanaba de los escapes automotrices y el eco disonante y lejano de las bocinas, una silueta frágil, apenas distinguible, trastabilló en la superficie resbaladiza de la acera. Su caída se produjo justo enfrente de la suntuosa fachada de un exclusivo restaurante situado en el distinguido barrio de Polanco. Se trataba de una mujer de avanzada edad, cuyo cuerpo menudo estaba envuelto en un rebozo de tonalidad oscura y un vestido visiblemente deteriorado por el incesante paso del tiempo y las inclemencias del clima. Su semblante, surcado por las profundas huellas de la senectud y el pesar, se desdibujaba entre el resplandor engañoso de las luminarias artificiales y el gélido ambiente vespertino. Con un último suspiro de agotamiento, se desplomó sobre sus rodillas, sus manos temblorosas extendiéndose instintivamente hacia la impenetrable puerta de cristal del establecimiento. En el interior de aquel enclave de opulencia, donde cada mesa se hallaba escrupulosamente dispuesta y custodiada por un séquito de mozos de atuendo inmaculado, Emiliano Garza se entregaba a la risa, una carcajada desinhibida, mientras sostenía con ligereza una copa rebosante de vino tinto. Su vestimenta, un traje oscuro de corte impecable, acentuaba la expresión de altiva soberbia que se dibujaba en su rostro. En su discurso, las palabras se hilaban en torno a intrincadas operaciones mercantiles, fusiones de empresas, complejas negociaciones y cifras monetarias que, para su entendimiento, parecían meras abstracciones, desprovistas de cualquier conexión con la tangible realidad. El fasto era su dialecto primordial. La necesidad, en cambio, una lengua extinta, un concepto ajeno a su esfera de existencia privilegiada. Una camarera, con el rostro teñido por una perceptible ansiedad, se aproximó con cautela. «Señor Garza, hay una mujer en el exterior. Ha caído». Su aspecto es desorientado, articuló con voz apenas audible. Él, sin siquiera dignarse a girar la cabeza, tomó otro sorbo de su bebida y arqueó una ceja con desinterés. «¿Y qué pretende que haga? ¿Que le ofrezca mi cena o mi abrigo? Solicite a alguien que se encargue de ella». Su voz, afilada y desprovista de cualquier matiz de conmiseración, cortó el aire. El mesero, visiblemente incómodo ante la indiferencia de su superior, asintió en silencio y se retiró con premura. La venerable anciana permanecía allí, al desamparo de la intemperie. Su cuerpo tiritaba incontrolablemente, sus fuerzas mermadas le impedían incorporarse. Nadie se detenía a socorrerla. Algunos, al percatarse de su presencia, fruncían el ceño en un gesto de fugaz desaprobación antes de continuar su apresurado camino. Otros, simplemente, parecían no percibirla en absoluto, como si una capa de invisibilidad la hubiera cubierto. Era, a todas luces, una silueta más, difuminada en la vasta paleta de grises de la urbe indiferente. No olvides suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte nuestras conmovedoras narraciones y reflexiones profundas. En ese instante preciso, el firmamento bramó con un estruendo prolongado y formidable. Una ráfaga impetuosa de viento barrió la calle, arrastrando consigo hojas empapadas, fragmentos de papel sucio y el penetrante hedor agrio de la tormenta urbana. Emiliano, momentáneamente distraído por el cataclismo exterior, desvió su mirada hacia el ventanal. Por un fugaz lapso, sus ojos se encontraron con los de la anciana. Eran iris profundos, cargados de un dolor inefable, pero también de una fe inquebrantable. Experimentó un ligero estremecimiento, apenas un destello imperceptible, como si algo en su fuero interno, algo sepultado desde hacía incontables años, se hubiera movido de su letargo. No obstante, se forzó a ignorar aquella efímera perturbación. Soltó una carcajada exagerada, carente de verdadera alegría, y levantó su copa. Por aquellos que jamás claudican,
brindó con voz estentórea, mientras en el exterior la mujer se desplomaba, víctima del desvanecimiento. El bullicio artificial del restaurante continuó su inexorable compás. Platillos de precios exorbitantes desfilaban por las mesas, las conversaciones vacías fluían sin cesar, y las risas, desprovistas de arraigo, resonaban en el ambiente. Nadie se dignó a salir para ofrecer auxilio. Nadie se interesó por su estado, nadie, a excepción de un pequeño vendedor de chicles, cuya edad no superaba la década. El niño se aproximó con suma cautela y, con un gesto de conmovedora generosidad, cubrió el cuerpo inerte de la mujer con su propia chamarra, raída y gastada. El infante, con los pies descalzos y la mirada empañada por una tristeza ancestral, actuaba con una determinación que desmentía su tierna edad. En el interior, Emiliano permanecía ajeno a todo, absorto en una acalorada discusión sobre un nuevo y ambicioso proyecto inmobiliario en la zona de Xochimilco, una empresa que prometía ganancias multimillonarias. Uno de sus socios, con una sonrisa aviesa, le espetó: «Vamos a arrasar con esa zona. Gente humilde, sí, pero el terreno posee un valor incalculable». Él, sin meditarlo un instante, asintió con vehemencia. «El progreso», sentenció con su voz metálica, «no aguarda a nadie. Afuera, la lluvia, con su insistencia persistente, comenzaba a amainar, transformándose en un suave y melancólico garabato sobre el pavimento. El niño, con una delicadeza inusual para su edad, tomó la mano inerte de la anciana, susurrando con una voz apenas audible, cargada de una mezcla de inocencia y desasosiego: «No se muera, abuelita. Aguante un ratito más». Una patrulla policial, con sus luces intermitentes, pasó fugazmente sin detenerse, un espectro más en la danza incesante de la ciudad. Un repartidor en motocicleta zigzagueaba con agilidad entre los charcos, un ballet efímero de urgencia y desinterés. La metrópolis, con su ritmo inalterable, proseguía su curso impávido, y en medio de esa marea de indiferencia, la mirada de un niño, teñida de compasión, y la miseria silente de una mujer, marcaron el inicio de algo que nadie, en su más remota imaginación, hubiera podido prever. Aquella noche, Emiliano, ajeno a los presagios, se entregó al sueño como de costumbre, solo, en la inmensidad gélida de su penthouse, un santuario de mármol, obras de arte y un vacío insondable. Pero, por primera vez en un lapso indefinido, soñó. Su mente, liberada de las ataduras de la vigilia, lo transportó a una visión onírica. Una mujer, ataviada con vestiduras de un azul y blanco inmaculados, lo observaba desde la cima de una colina, envuelta en un sudario de nubes sombrías. Ella no profería palabra alguna, solo lo contemplaba con una mirada de profunda aflicción, y lágrimas silenciosas surcaban su rostro celestial. Y aunque al despertar, la memoria de aquel sueño se desvaneciera en los rincones nebulosos de su mente consciente, su alma, en lo más recóndito de su ser, lo retendría con una nitidez perturbadora. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraban con timidez, acariciando los ventanales de un opulento penthouse en las lomas de Chapultepec. La luz, dorada y sutil, danzaba sobre el mobiliario italiano de diseño, el pulcro mármol blanco, las esculturas minimalistas que adornaban cada rincón. Todo era perfecto, frío y meticulosamente ordenado, una oda a la ostentación y el control. En medio de esa perfección impoluta, Emiliano Garza desayunaba en solitario, absorto en la revisión de sus correos electrónicos desde su tableta. Confirmó ya el licenciado Ruiz lo referente al terreno en Coyoacán. Inquirió con voz monocorde, sin levantar la vista de la pantalla luminosa. Marina, su asistente, respondió desde el umbral del comedor con su habitual eficiencia. «Sí, señor, todo ha sido rubricado. Desean iniciar los desalojos la próxima semana». «Perfecto», replicó él con una sonrisa seca y premonitoria. «Asegúrese de que no surjan noticias negativas, que se presente como una valiosa oportunidad de desarrollo, no como un desalojo forzoso.
Marina vaciló un instante, su rostro reflejando una incipiente incomodidad. Hay familias que residen allí desde hace más de 30 años. Podríamos considerar ofrecerles una reubicación digna, tal vez. Emiliano la interrumpió con una risa mordaz, vacía de cualquier vestigio de humor. Digna, Marina, no estamos aquí para redimir al mundo. Estamos aquí para generar ganancias, o prefiere buscar empleo en otro lugar. Ella bajó la mirada, vencida. Él, sin más preámbulos, retomó su café. No olvides suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte nuestras conmovedoras narraciones y reflexiones profundas. Ese era el cosmos de Emiliano, un universo frío, implacablemente eficiente, calibrado en cifras y resultados tangibles. Había edificado su imperio desde la juventud, acumulando vastas fortunas mediante la adquisición y venta estratégica de propiedades, manipulando la urbe como si se tratara de un vasto tablero de juego personal. Su astucia en los negocios era objeto de admiración, pero su notoria ausencia de escrúpulos lo convertía en una figura temida, una sombra en el panorama empresarial. Aquella mañana, mientras su Maserati se deslizaba con elegancia por la avenida Reforma, su mirada, habitualmente indiferente, se posó en los vendedores ambulantes que poblaban las aceras, los limpiaparabrisas que ofrecían sus servicios en los cruces, los indigentes envueltos en cobijas sucias, figuras fantasmales en el paisaje urbano. No experimentaba culpa alguna. Lo que sentía, más bien, era una profunda y arraigada superioridad. Todos tienen oportunidades, murmuró para sí, el eco de su voz resonando en el habitáculo de lujo. Algunos simplemente eligen no tomarlas. Alcanzó su oficina, un santuario de éxito en un edificio de cristal que se alzaba majestuoso frente al verdor de Chapultepec. Su despacho, situado en el 20º piso, era un epítome de la opulencia, una vista panorámica que abarcaba la inmensidad de la ciudad, una alfombra importada que amortiguaba cada pisada, libros de diseño que adornaban estanterías impolutas y un retrato imponente de sí mismo, capturado en el momento de recibir un prestigioso galardón empresarial. En ese entorno de perfección, revisó cifras, autorizó presupuestos con un gesto imperioso y despidió a un gerente sin pestañear, como si se tratara de un mero trámite administrativo. El día transcurría, como de costumbre, con una precisión casi mecánica, un engranaje más en la maquinaria de su imperio. Pero al caer la tarde, mientras se hallaba absorto en la revisión de los planos de un nuevo complejo residencial en Santa María la Ribera, algo sutil lo distrajo. Un zumbido apenas perceptible, como un lejano murmullo, invadió su mente, perturbando la concentración. Cerró los ojos por un instante y sintió, una vez más, la etérea figura azul y blanca de su recurrente sueño. Abrió los ojos de golpe, un atisbo de incomodidad surcando su rostro. No he dormido bien, se dijo, buscando una justificación racional. Debe ser el vino. Solicitó un expreso doble y se sumergió nuevamente en el torbellino de su trabajo. Aquella noche, en la soledad inmensa de su mansión, mientras cenaba un filete perfectamente cocido y el jazz instrumental llenaba el espacio con sus melodías etéreas, una inquietud leve pero persistente lo invadió. Era un vacío, una piedra sutil en el estómago que no lograba descifrar. Fue entonces cuando un recuerdo fugaz irrumpió en su conciencia, una imagen vívida del rostro de una mujer mayor, tendida en la banqueta, su rebozo empapado por la lluvia. La mirada, esa mirada en particular, lo sacudió hasta lo más profundo. Negó con la cabeza, intentando disipar la visión. No es mi problema, murmuró en voz baja, buscando consuelo en la negación. No fue mi culpa. Encendió el televisor y subió el volumen, buscando ahogar la voz de su conciencia incipiente. Horas más tarde, en la comodidad desoladora de su cama king size, el sueño lo atrapó de nuevo. Esta vez, la mujer se encontraba en una colina, con el horizonte de un río bajo un cielo teñido de gris plomizo. Lo observaba con una ternura infinita, pero también con una punzante aflicción,
y en la lejanía, el eco lánguido de unas campanas se alzaba en el aire. Despertó sobresaltado, su cuerpo cubierto de un sudor frío. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Se levantó, bebió un vaso de agua y, con los pies descalzos, recorrió el gélido pasillo de mármol. Se detuvo frente al inmenso ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Miles de luces, miles de vidas, cada una un universo en sí mismo. No olvides suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte nuestras conmovedoras narraciones y reflexiones profundas. No creo en semejantes tonterías, espetó casi con rabia contenida, una declaración que buscaba convencerse a sí mismo más que al vacío circundante. Pero sus ojos, por primera vez en un largo y prolongado período, no exhibían la certeza inquebrantable a la que estaba acostumbrado. Regresó a la cama, repitiéndose a sí mismo que todo estaba en perfecto orden, que era un hombre de éxito, que esas cosas no acontecían a individuos de su estatus. Sin embargo, su alma, en lo más profundo de su ser, comenzaba un despertar lento e ineludible. En un rincón humilde de Iztapalapa, entre callejones polvorientos que dibujaban laberintos y casas de lámina con muros descoloridos, residía doña Teresa Salgado, una mujer de 68 años. Llevaba el peso de los años sobre sus hombros, no como una carga ligera, sino como costales de cemento que la doblegaban. Su morada, una construcción improvisada, ostentaba un techo de lámina ondulada y paredes adornadas con estampitas religiosas que, a pesar de su sencillez, emanaban una profunda devoción. El aire en su hogar se impregnaba de la humedad constante, del dulzón aroma del incienso y de un cansancio que parecía haberse arraigado en cada fibra de su existencia. Doña Teresa se levantaba cada mañana antes del primer albor, cuando la luz aún era un mero presagio en el horizonte. Con manos expertas, colocaba agua a hervir en una estufa antigua, su metal carcomido por el uso incesante. Mientras el agua burbujeaba, ella rezaba en voz baja, sus labios moviéndose con reverencia frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, cuyo semblante piadoso la observaba desde la pared. Su nieto, Matías, de 7 años, dormía profundamente, envuelto en cobijas delgadas que apenas lo protegían del frío. El niño padecía una afección cardíaca que requería atención médica constante, un lujo que su menguada economía ya no podía costear. Virgencita, concédeme la fuerza, solo un poco más. No por mí, sino por él, susurraba Teresa con los ojos cerrados, apretando con devoción el rosario que había pertenecido a su madre, un legado de fe y resistencia. Desde el trágico deceso de su hija en un accidente, ocurrido 3 años atrás, Teresa se había hecho cargo de Matías. El padre del niño había desaparecido sin dejar rastro, dejando a los dos solos, sobreviviendo a duras penas con la venta de dulces en los autobuses, las esporádicas ayudas de los vecinos y la caridad de unos pocos. Aquel día fatídico, cuando se aventuró bajo la lluvia torrencial en busca de auxilio, no fue por un impulso súbito, sino por la cruda desesperación. Llevaba varios días sin poder adquirir los medicamentos esenciales para su nieto. Había agotado todas las vías posibles, tocó innumerables puertas, acudió al DIF, Desarrollo Integral de la Familia, a la iglesia, a los vecinos. Nadie podía ofrecerle la ayuda que tanto anhelaba. Algunos, a pesar de su buena voluntad, carecían de los medios para asistirla. Otros, con una indiferencia pasmosa, simplemente le cerraron la puerta en las narices. No puedo más, Virgencita. Si hoy no consigo nada, no sé qué será de nosotros, le confió al cielo, sus palabras un ruego silencioso mientras cruzaba calles empapadas. Su rebozo escurría agua y sus zapatos rotos se llenaban de lodo. Caminó durante más de 1 hora, la distancia un calvario de esperanza y desilusión, hasta llegar a Polanco, guiada por el persistente rumor de que en esa opulenta zona residían empresarios caritativos y existían restaurantes donde los comensales, en ocasiones, compartían sus alimentos con los menesterosos.
Ella no buscaba lujos efímeros, solo el sustento básico, medicamentos para Matías, un poco de compasión. No olvides suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte nuestras conmovedoras narraciones y reflexiones profundas. Cuando se desplomó exánime frente al suntuoso restaurante, sus pies ya no respondían, el dolor le oprimía el pecho, y su cuerpo, traicionero, se negaba a obedecer. Su mente, sin embargo, permanecía lúcida, obsesivamente anclada en Matías, en la incertidumbre de si el niño estaría bien, si alguien iría en su busca. Pensó también en su hija, en su madre, y en el largo linaje de mujeres que, antes que ella, habían soportado el dolor en silencio, con una fortaleza estoica. Nadie la auxilió. Solo aquel niño, con su chamarra raída, que le legó su abrigo como un acto de pura bondad. Ella lo percibió, aun en su estado de semi-inconsciencia, y esa chispa de bondad inmerecida la sostuvo por unos minutos adicionales, una efímera tregua en su calvario. Horas después, despertó en la modesta clínica de gobierno, gracias a la intervención de una señora compasiva que, desde su vehículo, había alertado a una ambulancia. Carecía de documentos, de seguro médico, pero aún así, su aliento persistía. Una enfermera, con voz suave y reconfortante, se acercó a su lecho. «¿Cómo se siente, señora?», inquirió con genuina preocupación. «Como si me hubiera roto por dentro, pero sigo aquí», replicó Teresa, sus palabras apenas un susurro. «El niño». «¿Qué niño?». «Mi nieto está solo». La enfermera guardó silencio por un momento, la gravedad de la situación imprimiendo una sombra en su rostro. Prometió notificar a los servicios sociales. Teresa cerró los ojos nuevamente, lágrimas secas surcando las arrugas de su rostro. En su bolsillo, el rosario, fiel compañero de sus tribulaciones, seguía allí. Apretó la cruz con fuerza, sus dedos nudosas aferrándose a la diminuta figura. «No me abandones, madre. No me dejes ahora». La fe era el único baluarte que no le habían arrebatado. Poco importaban los rechazos crueles, la indiferencia glacial de la urbe, el frío penetrante que calaba hasta los huesos. Ella seguía creyendo, con una convicción que emanaba de lo más profundo de su ser, que no estaba sola, que aunque los hombres no la vieran, ella sí lo hacía. Y aquella noche, en la habitación 213 de la clínica, entre máquinas ruidosas y sábanas ásperas que apenas brindaban consuelo, una luz tenue iluminó su rostro demacrado. Teresa durmió plácidamente por primera vez en semanas, el cansancio acumulado disipándose en un sopor reparador. Y en sus sueños, una voz familiar, dulce y serena, le susurró: «No temas, estoy contigo». Emiliano despertó agitado, la camisa de seda que vestía empapada de sudor, el frío de su cuello contrastando con el calor de su cuerpo. Eran las 3 de la madrugada. Había soñado, una vez más, con la misma figura etérea de los días previos. Una mujer envuelta en un manto azul y blanco, rodeada por un halo de luz, que lo observaba desde la cima de una colina. No pronunciaba palabra, solo lo miraba. Y había algo en esa mirada que lo perturbaba profundamente. No era un reproche explícito, sino una compasión que lo incomodaba aún más, una emoción que desafiaba su coraza de indiferencia. Se levantó, su andar torpe en la oscuridad, y se dirigió a la inmaculada cocina de su mansión. Sirvió agua mineral con hielo y se quedó contemplando la impecable encimera de cuarzo. Por un segundo fugaz, consideró la posibilidad de llamar a Marina para reprogramar la junta de las 8 de la mañana, pero descartó la idea con un gesto imperceptible. No podía permitirse mostrar debilidad, ni siquiera ante sí mismo. Fue solo un mal sueño, se dijo en voz baja, buscando autoconvencerse. Estoy cansado, eso es todo. Sin embargo, aquella noche fue solo el preámbulo. En los días subsiguientes, los sueños se repitieron con una intensidad creciente, un asedio onírico que lo despojaba de la paz. A veces veía rostros que no lograba reconocer, oía lamentos que se filtraban en su subconsciente y escuchaba su nombre en una voz femenina. Una voz que no podía ubicar, pero que le susurraba frases enigmáticas.
Acuérdate de ti, mírame, escúchalos. Durante una reunión crucial en su despacho, con inversionistas de Monterrey que representaban capitales formidables, Emiliano perdió el hilo de la conversación al percibir una sombra escurridiza que se deslizó por el ventanal. Se levantó bruscamente, interrumpiendo el flujo de la discusión. ¿Vieron eso?, inquirió, su voz teñida de perplejidad. Disculpe, señor Garza, no vimos nada, respondió uno de ellos, con un atisbo de extrañeza en su rostro. Nada, olvídense, replicó él, intentando disimular su turbación. El resto del día, Emiliano se sintió inquieto, una agitación interna que no lograba mitigar. Revisó las cámaras de seguridad en su mansión. Nada. Recorrió su casa en soledad. Nada. Pero algo dentro de él estaba mutando, como si el silencio comenzara a pesar más que el ruido ensordecedor de su vida. No olvides suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte nuestras conmovedoras narraciones y reflexiones profundas. Una noche, al culminar una cena de negocios en la vibrante colonia Roma, caminó con paso cansado hacia su automóvil, estacionado en una calle lateral, el aire nocturno acariciando su rostro. Justo cuando se disponía a abrir la puerta del vehículo, una voz ronca y enigmática surgió de la penumbra detrás de él y, si el alma ya no te reconoce, se giró con una rapidez instintiva, sus sentidos alerta. Un hombre anciano, con una barba canosa que caía como una cascada sobre su pecho y un sombrero visiblemente desgastado por el tiempo, estaba sentado en la banqueta. Una manta raída cubría sus hombros y sus ojos, hundidos en las cuencas, brillaban con una intensidad deslumbrante, una chispa de sabiduría ancestral. ¿Qué dijiste?, inquirió Emiliano, su voz teñida de asombro. Nada, joven, solo conversaba conmigo mismo, replicó el anciano con una sonrisa enigmática. ¿Me conoces?, preguntó Emiliano, una creciente incomodidad apoderándose de él. El alma siempre sabe a quién busca, continuó el hombre, sus palabras resonando con una cadencia hipnótica, pero a veces olvida el camino de regreso. Emiliano lo observó con una mezcla de curiosidad y desasosiego. Estuvo a punto de marcharse, de ignorar la extraña interacción, pero algo en aquella voz, en la profundidad de sus palabras, lo detuvo. ¿Quién eres? Soy nadie. Soy todos. Soy solo una historia que aún no ha llegado a su fin. El empresario, sin decir palabra, se subió al auto y arrancó sin mirar atrás, el motor rugiendo en la noche. Pero durante todo el trayecto de regreso a su mansión, esas palabras lo persiguieron, reverberando en su mente como un eco inusual y persistente. ¿Qué significado encerraban? ¿Por qué lo habían conmovido tan profundamente? Al llegar a su hogar, se dejó caer en el sofá de la sala, las luces apagadas, sumergido en un silencio que se antojaba ensordecedor. El reloj del vestíbulo, con su tic-tac rítmico, marcaba las 2 de la madrugada. Un sonido apenas audible, como campanadas lejanas, comenzó a resonar, pero no procedía de ningún lugar físico. Era un sonido interior, que emergía de las profundidades de su propia conciencia. Cerró los ojos y, una vez más, la colina se materializó en su mente. Esta vez el viento soplaba con fuerza, y la figura femenina, etérea y luminosa, extendía sus manos hacia él. Detrás de ella, cientos de velas flotaban en el aire, sus diminutas llamas danzando en la oscuridad. Había nombres, voces distantes, rostros olvidados, lágrimas que no eran suyas, gritos ahogados y su propio reflejo, solitario, vacío, envejecido por la amargura. Se levantó de golpe, con la respiración agitada y el corazón desbocado. Corrió al baño, se echó agua fría en el rostro y se miró en el espejo, su imagen desdibujada por la humedad. Sus ojos parecían diferentes, más oscuros, más cansados, como si hubieran presenciado realidades que antes se negaba a ver. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró, su voz apenas un hilo. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no era locura. Era algo más profundo, algo que no podía controlar ni adquirir con su fortuna, algo que exigía que volviera a mirar hacia atrás, algo que, por primera vez en años,
le exigía sentir. La mañana se anunció con cielos plomizos y una humedad opresiva que parecía adherirse al aire, un presagio de la tormenta interna que se gestaba. Emiliano se encontraba en su despacho, revisando los últimos informes sobre el nuevo complejo en Coyoacán, cuando recibió una llamada inesperada de Mauricio Ortega, su socio principal, cuya voz sonaba tensa y preocupada. «Tenemos un problema, Emi», espetó Mauricio. «El fondo estadounidense se ha retirado del proyecto. Alegan que no confían en la estabilidad financiera». «¿Cómo que se retiraron?» «¿Cuándo?», inquirió Emiliano, su voz apenas un susurro, el asombro y la incredulidad tiñendo sus palabras. «Anoche revisaron los documentos y descubrieron una cláusula que los hace responsables de los pasivos ambientales. Alguien filtró esa información a la prensa local. Ya es viral en las redes sociales». Emiliano cerró los ojos con fuerza, el golpe de la traición resonando en su interior. Era una jugada sucia, y la certeza de que alguien de su propio círculo los había delatado lo corroía. ¿Y qué vamos a hacer? Ya no hay marcha atrás. Los bancos nos van a presionar. Millones están en juego, Emiliano, concluyó Mauricio, colgando la llamada sin despedirse. Él arrojó el teléfono contra el sillón de cuero con una furia impotente, respiró hondo y dirigió su mirada hacia la ventana, observando la ciudad que tanto había manipulado como un tablero de ajedrez. Por primera vez, sintió que el propio tablero se volvía en su contra, que el juego que creía dominar se desmoronaba. No olvides suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte nuestras conmovedoras narraciones y reflexiones profundas. Horas después, en una conferencia con los inversionistas, intentó en vano mantener la compostura, la fachada de su habitual arrogancia. Pero las preguntas, cada vez más punzantes y agresivas, lo acorralaban. Los rostros, antes afables y complacientes, ahora lo miraban con una frialdad gélida, no como un genio de las finanzas, sino como un riesgo palpable. «No puedo creer que no hayan anticipado esto», espetó una mujer desde la segunda fila, su voz cargada de reproche. «Estamos trabajando arduamente en una solución», respondió Emiliano, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Eso no es suficiente. Hemos perdido la confianza en usted». El golpe fue seco, devastador. Más allá de la pérdida económica, dolía el ego, su reputación, que se desmoronaba como un edificio mal cimentado. Salió del auditorio sin saludar a nadie, su figura imponente encogida por la derrota. Su asistente, Marina, intentó seguirlo, pero él levantó la mano en un gesto de categórico rechazo. «No, Marina, hoy no». En el elevador, bajó la mirada y se vio reflejado en las paredes metálicas pulidas. Su imagen lo delató, cansado, ojeroso, su habitual brillo eclipsado por la derrota. Sentía un dolor punzante en el costado derecho, una molestia que se manifestaba con una insistencia inusual. Pensó que era estrés, tal vez gastritis, nada de gravedad. No tenía tiempo para enfermarse, para ser vulnerable. Pero las molestias persistieron a lo largo de la semana. Mareos intermitentes, una inexplicable falta de apetito, una tos seca que lo acompañaba día y noche. Consultó a su médico personal, quien le recomendó encarecidamente someterse a estudios exhaustivos. Emiliano desestimó el consejo. «Son tonterías», repetía como un mantra vacío. «Estoy bien. Solo atravieso una mala racha». Pero incluso sus empleados, que antes lo observaban con reverencia, comenzaron a notar su cambio. Más callado, menos firme en sus decisiones. Sus órdenes, que antes resonaban con la fuerza de un decreto inquebrantable, ahora sonaban vacilantes, desprovistas de su habitual autoridad. Se mostraba irritado por detalles minúsculos, como si todo a su alrededor le resultara insoportable, una manifestación tangible de su desasosiego interno. Una tarde, mientras conducía por el viaducto, una arteria vial ruidosa y caótica, observó un grupo de niños que jugaban al fútbol descalzos en un terreno baldío. Uno de ellos, en su entusiasmo, tropezó y cayó justo frente a su lujoso automóvil.
Emiliano frenó de golpe, el chirrido de los neumáticos rompiendo la monotonía del tráfico. El niño se levantó rápidamente, ileso, pero él, dentro del habitáculo blindado, quedó paralizado. Volvió a ver esa mirada, la de la mujer anciana, esa mezcla indescriptible de dolor, ternura y un silencio elocuente que lo había perseguido desde aquel día lluvioso en Polanco. «¡Basta!», gritó, golpeando el volante con una furia contenida. Nadie lo escuchó, el ruido de la ciudad lo engulló. Esa noche, en la soledad de su vasto hogar, Emiliano se dedicó a revisar antiguos álbumes de fotografías, una actividad inusual para él. Buscaba algo sin saber qué, una respuesta, un fragmento perdido de su pasado. Encontró una imagen descolorida de sí mismo cuando era niño, en un barrio humilde de Ecatepec. Él, un pequeño flaco con pantalones rotos y una camisa remendada, se encontraba al lado de su madre, cuyo rostro ya denotaba la enfermedad. Su padre no aparecía, nunca estaba presente en sus recuerdos. «Todo lo que hice fue para salir de ahí», murmuró, la voz ronca por la emoción, mientras la imagen de su infancia se desdibujaba ante sus ojos. Pero el precio de su ascenso había sido exorbitantemente alto. Había sepultado sus raíces, había negado y olvidado quién fue en sus inicios. Y ahora todo eso regresaba, no como una nostalgia dulzona, sino como un juicio implacable, una sentencia que su conciencia le imponía. Se recostó en su cama, vencido por la carga del pasado. No deseaba pensar, no quería soñar, pero en lo más profundo de su ser, sabía que su caída, el verdadero comienzo de su transformación, apenas se iniciaba. El calor de abril comenzaba a secar las calles de la ciudad, absorbiendo la humedad de los charcos y dejando una atmósfera polvorienta. Sin embargo, Emiliano sentía un frío inquebrantable, una sensación interna, constante, que ningún rayo de sol lograba disipar. Habían transcurrido 2 semanas desde el colapso de su proyecto más ambicioso, y aunque se esforzaba por recuperar el control, todo a su alrededor parecía desmoronarse con una lentitud exasperante. No olvides suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte nuestras conmovedoras narraciones y reflexiones profundas. Aquella mañana decidió prescindir de su chofer. Necesitaba aire fresco, necesitaba moverse sin la obligación de justificar su rumbo. Caminó por el vibrante centro de Coyoacán, un torbellino de colores y aromas. Se mezcló entre los puestos artesanales que exhibían sus mercancías. Percibió el embriagador olor a café recién molido que impregnaba el aire y observó a los turistas que, con cámaras en mano, capturaban cada detalle. Se detuvo brevemente frente a la imponente fachada de una iglesia, una fortaleza de fe en medio del bullicio. Por un instante, consideró la idea de entrar, de buscar un consuelo que no entendía, pero giró el rostro con un gesto de desprecio, una reacción automática que lo definía. No era un hombre de plegarias, de rituales. Siguió su andar, absorto en sus pensamientos, hasta que la vio. Estaba sentada en una esquina, bajo un toldo improvisado con bolsas negras, un refugio precario contra el sol y la indiferencia. Frente a ella, una caja de cartón exhibía dulces tradicionales, sus colores brillantes contrastando con la austeridad del entorno. Un cartel, escrito a mano con una caligrafía temblorosa, proclamaba: «Ayúdame a ayudar a mi nieto. Dios te bendiga, Doña Teresa». Su rostro se veía aún más delgado, marcado por las privaciones, pero sus ojos mantenían una firmeza inquebrantable, una resiliencia forjada en la adversidad. No lo reconoció al instante. Estaba concentrada, con la mirada fija en los caramelos que ofrecía, como si fueran tesoros preciosos. Emiliano se detuvo en seco, un golpe sordo en el pecho, su respiración cortada por un instante, un reconocimiento visceral que lo sacudió hasta lo más profundo. «Usted», musitó, su voz apenas un susurro, el asombro y la incredulidad pintando cada sílaba. Ella levantó la vista, sus ojos se posaron en él, y una sonrisa dulce y serena se dibujó en su rostro.
como si hablara con cualquier desconocido que se acercara a su humilde puesto. «Le ofrezco algo, joven. Tengo cocadas, alegrías, obleas», recitó con la cadencia de quien ofrece consuelo en forma de azúcar. Él no respondió, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. La observaba con una intensidad desusada, un torbellino de emociones y recuerdos asaltando su mente. «¿Está bien?», preguntó Teresa, su voz suave y preocupada, percibiendo la turbación en el semblante del hombre. «No, no lo sé», respondió Emiliano, dando un paso atrás, como si intentara distanciarse de la revelación que se cernía sobre él. Ella lo observó con mayor atención, y algo en su mirada cambió, un atisbo de reconocimiento, como si algo en su interior lo identificara, pero decidiera mantenerlo en silencio, un secreto compartido por las almas. En lugar de incomodarlo con preguntas, sacó de su bolsillo una pequeña estampita de la Virgen de Guadalupe, descolorida por el uso, y se la ofreció con un gesto de pura bondad. «Llévesela. No cuesta nada. A veces uno necesita más lo espiritual que lo material». Emiliano no la tomó. En su lugar, soltó una risa seca, desprovista de humor, un eco de su cinismo pasado. «¿Cree que una estampita va a cambiar mi vida?», espetó con sarcasmo. «No es la estampita», replicó Teresa, su voz imperturbable, su mirada anclada en la de él. «Es lo que representa. El amor incondicional de una madre que nunca abandona». «¿Y dónde estaba ese amor?», inquirió Emiliano, su voz teñida de un dolor antiguo. «Cuando usted se desmayó en la calle y nadie la ayudó». Doña Teresa bajó la mirada por un segundo, una sombra fugaz cruzando su rostro, pero luego sonrió con una serenidad que a él le resultó desconcertante, incomprensible. «Estaba allí», dijo, sus palabras un bálsamo para el alma, «incluso en el abandono. Yo no estaba sola, nunca lo estuve». Emiliano, incapaz de procesar la profundidad de sus palabras, dio media vuelta y se alejó con pasos apresurados, sintiendo el corazón latiendo con una fuerza inusitada en su pecho. Caminó varias cuadras sin rumbo, su mente un torbellino de emociones, hasta que se detuvo frente a un parque y se sentó en una banca, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Por qué lo había afectado tanto ese encuentro, tan breve, tan aparentemente insignificante? ¿Qué poseía esa mujer que lo hacía sentirse observado, juzgado, expuesto en su propia vulnerabilidad? Cerró los ojos y en la oscuridad de su mente volvió a ver el rostro de la Virgen, la colina etérea de sus sueños, el eco de las campanas lejanas y ahora, también, el rostro sereno de Teresa, todos superpuestos, unidos en una visión que lo abrumaba. Respiró hondo, un aliento que buscaba calmar la tormenta interna, se levantó con una furia impotente y caminó de regreso a la esquina. Pero ella ya no estaba allí. Solo quedaba la caja vacía y el cartel, arrugado por el viento, testimonio mudo de una presencia fugaz. La estampita, sin embargo, permanecía sobre el concreto, un pequeño faro de esperanza. Se agachó, la recogió con la mano temblorosa, sus dedos acariciando el papel. La imagen era simple, pero de una belleza conmovedora. La Virgen de Guadalupe, rodeada de flores, con ojos rebosantes de compasión. Al reverso, una oración escrita a mano con letra temblorosa, casi ilegible. «No te desesperes, ella te escucha». Emiliano guardó la estampita en el bolsillo de su saco. No sabía por qué, no entendía para qué, simplemente lo hizo, un acto instintivo que desafiaba su racionalidad. Luego, caminó hacia su auto sin pronunciar palabra, el peso de la revelación grabando cada uno de sus pasos. Esa noche, al llegar a su gélido hogar, colocó la estampita sobre la mesa del comedor, un objeto minúsculo en la inmensidad de la estancia. La contempló durante minutos interminables, sumido en un silencio que se antojaba sagrado. No había música, no había vino, solo el eco de sus propios pensamientos y una duda que se había sembrado en lo más profundo de su ser. Una duda que, con cada instante, crecía. No olvides suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte nuestras conmovedoras narraciones y reflexiones profundas.
Los días se arrastraban con una lentitud exasperante, como si el tiempo mismo, en su implacable avance, se burlara de la otrora inquebrantable voluntad de Emiliano. Nada funcionaba como antes. Cada movimiento empresarial, cada decisión, encontraba obstáculos insalvables. La confianza de sus socios se desvanecía como arena entre los dedos, su credibilidad, antes granítica, se deshacía como papel mojado bajo la lluvia. Su nombre, que en el pasado había sido sinónimo de poder y éxito, comenzaba a aparecer en los rumores más oscuros, asociado al fracaso, a la debacle. Pero no era solo el ámbito de los negocios lo que se desmoronaba. Era algo más profundo, una grieta que se abría en la esencia misma de su ser. Su cuerpo, antaño fortaleza inexpugnable, comenzó a resentirlo. Dolores punzantes en las articulaciones que lo hacían cojear, náuseas inexplicables que lo asaltaban sin motivo aparente, y un insomnio persistente que lo privaba de la paz nocturna, condenándolo a la vigilia. Consultó a 3 médicos distintos, buscando una explicación, una solución, pero todos coincidieron en el diagnóstico: estrés acumulado, fatiga crónica, ansiedad desbordante. «Tiene que parar», le advirtió uno de ellos, su voz grave y preocupada. «Su cuerpo está gritando, pidiendo un alto». Emiliano no escuchó. No podía detenerse. No sabía cómo. Su vida entera había sido una carrera frenética hacia adelante, sin espacio para la pausa, para la reflexión. Una madrugada, el silencio de su penthouse se rompió por el timbre insistente de su teléfono. Era una llamada de un número desconocido. Contestó irritado, la paciencia agotada por la falta de sueño. «¿Quién habla?», espetó con voz áspera. Una voz femenina, suave pero clara, respondió al otro lado de la línea. «¿Recuerda quién eres?» «¿Qué? ¿Quién eres tú?», inquirió Emiliano, la incredulidad y el fastidio mezclándose en su tono. «Recuerda y escucha». La llamada se cortó abruptamente. Emiliano se quedó mirando la pantalla de su teléfono, la respiración agitada, la voz resonando en su pecho, no en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. Al día siguiente, una noticia devastadora lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Su madre, con quien mantenía una relación distante, pero a quien sostenía económicamente, había fallecido a causa de un infarto. Estaba sola en su casa de Cuernavaca. Nadie había podido avisarle a tiempo. La soledad fue su única compañía en el último instante. El funeral fue pequeño, una reunión lúgubre de apenas un par de vecinas y un sacerdote viejo, con las manos temblorosas y la voz gastada por los años de servicio. Emiliano llegó tarde, sin flores, sus ojos enrojecidos no por lágrimas, sino por la furia contenida, por la culpa que empezaba a corroerlo. No lloraba, no sabía cómo hacerlo, pero por dentro algo se rompía en silencio, un dique que cedía. «Usted nunca vino a verla», le espetó una de las vecinas, su voz firme, acusatoria, sin atisbos de compasión. Él no respondió, la carga de su negligencia demasiado pesada. Regresó a la ciudad esa misma noche, el viaje de vuelta un purgatorio personal. En su departamento, encontró una carta antigua entre los papeles de su madre, escrita con tinta azul, con una caligrafía temblorosa, fechada hacía más de un año. «Hijo, sé que estás ocupado, pero me gustaría escucharte. A veces sueño con cuando eras niño y me dabas la mano para cruzar la calle. Si algún día puedes venir, aquí estaré». Dobló la carta con un cuidado que no recordaba poseer y la guardó en el cajón más profundo de su escritorio, un acto simbólico de un arrepentimiento incipiente. Días después, su prometida, Valeria, una diseñadora de modas de la alta sociedad, apareció en su departamento sin previo aviso, su rostro reflejando una determinación inquebrantable. «Tenemos que hablar», le espetó, su voz desprovista de la dulzura habitual. «¿Qué pasa ahora?», inquirió Emiliano, su tono cargado de cansancio y resignación. «Tú, todo en ti. Te has vuelto oscuro, Emiliano. Ya no sonríes, ya no miras, ni siquiera duermes. No te reconozco, estoy pasando por cosas complicadas.
No puedes entenderlo, replicó él, una excusa gastada. No, porque tú no dejas entrar a nadie. No sabes pedir ayuda, y yo ya no quiero estar con un fantasma. ¿Estás terminando conmigo?, preguntó Emiliano, la incredulidad aún presente en su voz. Estoy eligiéndome a mí misma. Y se marchó, sin lágrimas, sin escenas dramáticas, dejando un vacío aún más profundo en la vida de Emiliano. No olvides suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte nuestras conmovedoras narraciones y reflexiones profundas. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, caminó sin rumbo fijo por las calles sinuosas de la colonia San Rafael, un laberinto de luces y sombras. En una esquina sumida en la oscuridad, una niña ciega, con sus manitas extendidas, vendía flores al lado de su madre. Emiliano se detuvo, hipnotizado por la escena, una imagen de fragilidad y resiliencia que lo conmovió. ¿Cuánto por una rosa?, inquirió, su voz más suave de lo habitual. 10 pesos, señor, respondió la madre, su voz cansada pero amable. La niña, con una sonrisa serena que iluminaba su rostro, alzó la cabeza y, con una voz que parecía venir de otro mundo, dijo: «La Virgen te ve». Emiliano se congeló, sus músculos tensos, el vello erizado en su nuca. «¿Qué dijiste?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. «Ella te ve y no está enojada, solo espera». La madre regañó a la niña por hablar de más, por inmiscuirse en asuntos ajenos, pero Emiliano ya no la escuchaba. Se sentía mareado, el suelo bajo sus pies parecía tambalearse. Compró la rosa, la sostuvo con torpeza en sus manos y caminó sin rumbo fijo hasta un parque cercano. Se sentó en una banca, la flor solitaria entre sus manos, y en ese instante todo cobró un sentido perturbador. Recordó la voz misteriosa de la llamada telefónica, la pequeña estampita de la Virgen, los sueños recurrentes, el rostro sereno de Teresa. Todo se conectaba, se entrelazaba en una madeja incomprensible. O sí era comprensible, ya no podía ignorarlo. Miró al cielo oscuro y murmuró, sin saber a quién se dirigía: «¿Qué quieres de mí?». Pero no hubo respuesta. Solo el viento susurrando entre los árboles y la certeza ineludible de que ya no estaba solo, de que algo lo observaba, lo guiaba, lo llamaba a un destino que apenas comenzaba a vislumbrar. El silencio del penthouse era tan denso que parecía adquirir forma, un peso tangible que oprimía el aire. Emiliano se movía con una lentitud inusual, como si cada paso le costara un esfuerzo hercúleo, como si el tiempo se hubiera solidificado a su alrededor. Abrió una caja de madera oscura, sellada y olvidada por años en algún rincón de su memoria. En su interior encontró un tesoro de recuerdos olvidados, papeles viejos, boletines escolares con calificaciones mediocres, una medalla oxidada que había perdido su brillo original y, finalmente, una fotografía en blanco y negro, descolorida por el paso del tiempo. En la imagen, él aparecía con unos 8 años, flaco, con los zapatos rotos y la camisa remendada. A su lado, una mujer de rostro dulce, con el cabello recogido en un moño sencillo y un delantal humilde. No era su madre, no era un pariente. Pero algo en sus ojos, en la profundidad de su mirada, lo detuvo, lo ancló en el pasado. Miró el reverso de la foto y una letra temblorosa, escrita a mano, revelaba un mensaje: «Gracias por el pan. Nunca dejes de mirar con bondad». El tiempo transcurrió sin prisas, como si el universo mismo otorgara permiso para saborear cada instante ganado, cada segundo de una vida redimida. Emiliano envejeció, rodeado de un amor que nunca había conocido, de una comunidad que lo abrazaba. Los niños que antaño recibían un plato de comida caliente, ahora eran adultos que regresaban a visitarlo, trayendo consigo a sus propios hijos, la promesa de un futuro mejor. El comedor se transformó en un hogar abierto, un refugio constante para todos. La panadería creció, prosperó, y las historias de esperanza tejidas en ese lugar viajaron de boca en boca, cruzando generaciones, inspirando a muchos.
Una mañana fría, Rafael llegó corriendo al comedor, su rostro iluminado por la emoción. «Don Emiliano, hay mucha gente afuera. ¿Quieren verlo?», exclamó. Él, ya con el cabello blanco como la nieve y movimientos lentos pero firmes, salió al porche. Decenas de personas lo esperaban. Niños con miradas brillantes, jóvenes llenos de energía, adultos y ancianos con rostros marcados por la vida. Muchos llevaban flores, otros cartas escritas con cariño, algunos solo ofrecían sonrisas, el regalo más valioso. Matías, el nieto de Teresa, ahora un joven universitario, se acercó con una guitarra y comenzó a tocar una melodía suave, una canción que hablaba de segundas oportunidades, de la redención. Emiliano sintió el corazón lleno, una emoción que lo desbordaba. Agradeció con la mirada, incapaz de pronunciar palabras ante tanto cariño, tanta muestra de afecto. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, un reflejo de la gratitud que sentía. Teresa, aún mayor, pero con una firmeza inquebrantable, se apoyó en su brazo, su presencia un ancla. «¿Ves, hijo? Uno nunca imagina el tamaño de una semilla, el impacto que puede tener». Esa noche, Emiliano sintió que el cansancio que lo envolvía era diferente. No era un peso, sino una ternura profunda, una paz que lo abrazaba. Se sentó en su cama, tomó una hoja de papel y, con mano temblorosa pero firme, escribió: «Gracias por volver a verme. Gracias por no rendirse. Gracias por enseñarme a vivir». Dejó la carta junto a la estampita de la Virgen de Guadalupe y el viejo escapulario de su infancia, símbolos de su viaje espiritual. Cerró los ojos en silencio, en paz, su respiración se hizo lenta, pausada. Un último suspiro, un susurro de gratitud que se perdió en el aire. La noticia de su partida corrió rápido por el barrio, un eco de tristeza y al mismo tiempo de celebración. La comunidad entera se reunió para despedirlo, su presencia un tributo a su vida. No hubo lujos ni grandes discursos, solo palabras sencillas, risas entre lágrimas y una procesión de niños llevando velas y flores blancas, un camino de luz. Rafael tomó la palabra al final, su voz vibrando con emoción. «Nos enseñaste que todos podemos cambiar, que nunca es tarde para amar, que el perdón es la mayor riqueza, y aunque te fuiste, nos dejas tu luz, tu ejemplo, tu fe. Tu legado perdurará». El ataúd de Emiliano, sencillo y adornado solo con flores blancas, fue acompañado por una multitud silenciosa, sus pasos resonando en el aire. En su pecho, la estampita de la Virgen y la carta, símbolos de su transformación. Alguien dejó un pan dulce junto a él, como un recordatorio de ese primer acto de bondad recibido y jamás olvidado. Y en algún lugar, entre el sueño y el misterio, Emiliano abrió los ojos y vio una figura vestida de blanco, envuelta en un manto azul. Ella le sonrió y extendió la mano. Él la tomó sin miedo, con el corazón ligero, cruzando hacia una luz tibia, llena de amor, hacia la eternidad. La historia de Emiliano se mantuvo en el aire como un susurro entre las calles, como un canto de esperanza que resonaba en cada rincón del barrio. Quien alguna vez fue un millonario ignorado, se convirtió en un símbolo viviente de lo que es posible cuando el corazón se abre a la compasión, cuando el alma despierta. Si este relato ha conmovido tu espíritu y ha sembrado una semilla de reflexión en tu interior, no dudes en suscribirte a tiempo CON Jesús para seguir nutriéndote con narraciones que inspiran el alma.